Hay hombres que estudian la mente, y hay hombres que se atreven a descender a sus propios abismos para descubrir qué se esconde allí. Esta es la historia de Carl Gustav Jung, el hombre que caminó voluntariamente hacia la oscuridad de su propia psique, que escuchó voces interiores, que dibujó sus visiones como si fueran mensajes de otro mundo y que terminó cambiando para siempre nuestra comprensión del alma humana. Fue discípulo del padre del psicoanálisis y luego su mayor disidente. Fue médico, pensador, explorador del inconsciente y también un hombre lleno de contradicciones, pasiones, errores y crisis profundas. ¿Estaba loco o estaba viendo algo que los demás aún no podían comprender? Hoy vamos a recorrer su vida de principio a fin, su infancia marcada por lo invisible, su ruptura devastadora con su maestro, su caída al abismo psicológico y el nacimiento de conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos y la sombra. Quédate hasta el final, porque entender a Jung es entender por qué a veces saboteas tu propia vida, por qué repites patrones y por qué dentro de ti habita algo mucho más antiguo que tu propia historia. Si te interesa la filosofía profunda, la psicología real y las historias que transforman la manera en que ves el mundo, suscríbete al canal y comparte este video. Aquí no hablamos superficialidades. Aquí descendemos a lo esencial. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kesswil, Suiza, un pequeño pueblo a orillas del lago Constanza. Su padre, Paul Achilles Jung, era pastor protestante. Su madre, Emily Preisberg, provenía de una familia con fuertes inclinaciones espirituales y experiencias místicas. Desde el inicio, Jung creció en un ambiente donde la religión, lo invisible y lo simbólico, formaban parte de la vida cotidiana. Pero la infancia de Jung no fue tranquila. Su padre atravesaba crisis de fe profundas. Predicaba cada domingo, pero en casa se mostraba atormentado por dudas religiosas. Jung observaba esa contradicción con ojos atentos. Veía la diferencia entre la fe enseñada y la fe vivida, y esa fractura sembró en él una pregunta que lo acompañaría toda su vida. ¿Qué ocurre realmente en el interior del ser humano cuando dice creer? Su madre, por otro lado, era una figura enigmática. Durante el día era afectuosa, por la noche parecía otra persona, distante y misteriosa. Jung contaría más tarde que sentía que su madre tenía dos personalidades. Esta percepción marcaría profundamente su futura teoría sobre la dualidad psíquica. Desde muy pequeño, Jung experimentaba lo que hoy llamaríamos vivencias simbólicas intensas. A los 4 años tuvo un sueño que lo marcaría para siempre. Descendía por un agujero en el suelo y encontraba una figura gigantesca y aterradora en un trono subterráneo. Años después, interpretaría esa visión como una imagen arquetípica primitiva, una representación del inconsciente profundo. Era un niño solitario. No encajaba fácilmente con otros niños. Prefería estar solo, construyendo pequeñas figuras de piedra, inventando rituales privados y hablando consigo mismo. Creó una pequeña estatua secreta que guardaba en el ático, y a la que ofrecía papelitos con mensajes escritos en un lenguaje inventado. Sin saberlo, estaba creando símbolos personales, algo que más tarde consideraría fundamental para el desarrollo psicológico. En la escuela no destacó como prodigio temprano. De hecho, sufrió episodios de desmayo inexplicable alrededor de los 12 años. Uno de esos episodios ocurrió después de que un compañero lo empujara. Cayó al suelo y perdió el conocimiento. Después comenzó a desmayarse cada vez que debía asistir a la escuela. Durante meses estuvo incapacitado, pero un día escuchó a su padre hablar con preocupación sobre el futuro económico de la familia si él no lograba educarse. Ese comentario despertó algo en Jung.
Decidió que sus desmayos no eran físicos, sino psicológicos. Comprendió que inconscientemente estaba evitando el esfuerzo y dejó de desmayarse. Fue su primer descubrimiento práctico del poder del inconsciente sobre el cuerpo. Este episodio fue crucial. Jung entendió que la mente puede crear síntomas reales. Esa experiencia lo llevó más tarde a interesarse por la medicina y finalmente por la psiquiatría. En su adolescencia desarrolló un interés profundo por la filosofía. Leyó con pasión a Immanuel Kant, especialmente su obra sobre los límites del conocimiento humano. También quedó impactado por Arthur Schopenhauer, cuya visión pesimista de la voluntad como fuerza irracional resonó con sus propias intuiciones sobre la psique. Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando encontró en la biblioteca de su padre un libro de psiquiatría. Allí leyó que las enfermedades mentales podían estudiarse científicamente. Para Jung fue una revelación. Existía un puente entre el mundo espiritual que intuía desde niño y la ciencia moderna. La psiquiatría le ofrecía la posibilidad de explorar el alma sin abandonar la razón. En 1895 ingresó a la Universidad de Basilea para estudiar medicina. No provenía de una familia rica, por lo que tuvo que esforzarse mucho. Durante esos años enfrentó la muerte de su padre en 1896, lo que lo dejó emocionalmente afectado y económicamente vulnerable. La pérdida profundizó su reflexión sobre la fe, la duda y la figura paterna, temas que luego aparecerían en su análisis de la autoridad y la religión. Al final de sus estudios, decidió especializarse en psiquiatría, una rama de la medicina que en ese tiempo no era prestigiosa. Muchos la consideraban inferior, pero Jung no buscaba prestigio, buscaba comprensión. En 1900 comenzó a trabajar en el Hospital Psiquiátrico Burghölzli, en Zúrich, bajo la dirección del reconocido psiquiatra Eugen Bleuler. Allí empezaría realmente su camino como investigador de la mente humana. El niño que hablaba con estatuas y soñaba con dioses subterráneos estaba a punto de encontrarse con alguien que cambiaría su vida para siempre, y que luego se convertiría en su mayor ruptura intelectual. Cuando Carl Gustav Jung comenzó a trabajar en el Hospital Burghölzli en Zúrich en el año 1900, se encontró en uno de los centros psiquiátricos más avanzados de Europa. Allí trabajaba bajo la dirección de Eugen Bleuler, quien había acuñado el término esquizofrenia. Bleuler no veía a los pacientes como simples casos clínicos, sino como mentes fragmentadas que todavía tenían algo que decir. Esa perspectiva influyó profundamente en Jung. En el hospital, Jung empezó a realizar experimentos con asociaciones de palabras. Le decía una palabra al paciente y medía el tiempo que tardaba en responder con la primera palabra que le viniera a la mente. Observó que ciertas palabras generaban retrasos, errores o reacciones emocionales intensas. Detrás de esas reacciones había algo oculto. Así comenzó a desarrollar la idea de los complejos, núcleos emocionales inconscientes que influyen en nuestra conducta sin que lo sepamos. Sus investigaciones llamaron la atención de un hombre que ya estaba revolucionando la psicología en Viena, Sigmund Freud. En 1906, Jung le envió a Freud su obra Estudios sobre la asociación de palabras. Freud quedó impresionado. Por fin encontraba a un joven psiquiatra brillante, no judío y con prestigio académico, que podía ayudar a legitimar el psicoanálisis en el mundo científico. Jung, por su parte, vio en Freud a un pionero, a alguien que también se atrevía a mirar lo reprimido. Se conocieron en 1907 en Viena. La conversación duró más de 13 horas, sin pausa. Fue un encuentro eléctrico. Freud veía en Jung a su heredero intelectual. Jung veía en Freud a una figura paterna fuerte,
algo que psicológicamente no es un detalle menor si recordamos su relación ambivalente con su propio padre. Durante varios años fueron aliados cercanos. Jung fue nombrado presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1910, impulsado por Freud. Viajaron juntos a Estados Unidos en 1909 para dar conferencias en la Universidad Clark. Allí, el psicoanálisis comenzó a ganar reconocimiento internacional. Pero bajo la admiración mutua ya existía una tensión silenciosa. Freud sostenía que el motor fundamental de la psique era la libido, entendida principalmente como energía sexual reprimida. Jung no estaba convencido. Para él, la libido era una energía psíquica mucho más amplia, no reducida exclusivamente a lo sexual. Veía símbolos religiosos, mitológicos y culturales en los sueños de sus pacientes que no podían explicarse únicamente por deseos sexuales reprimidos. Aquí comenzó la grieta. Jung empezó a estudiar mitología comparada, religiones antiguas, alquimia y símbolos universales. Percibía que ciertos temas aparecían en culturas separadas por siglos y continentes. ¿Cómo era posible que personas sin contacto entre sí compartieran símbolos similares? Esa pregunta lo llevó a una idea radical. Debía existir un nivel más profundo del inconsciente, algo que no fuera personal, sino colectivo. En 1912 publicó Transformaciones y símbolos de la libido, una obra en la que amplió el concepto de energía psíquica y se apartó claramente de la interpretación estrictamente sexual de Freud. El impacto fue devastador para su relación. Freud no toleraba desviaciones doctrinales importantes. Veía en Jung no solo a un colega que discrepaba, sino a un posible traidor intelectual. Jung, por su parte, comenzaba a sentirse asfixiado por lo que consideraba una visión reduccionista. La ruptura definitiva llegó en 1913. La relación no terminó con un grito dramático, sino con un enfriamiento progresivo y doloroso. Freud dejó de escribirle. Jung quedó aislado del movimiento psicoanalítico que había ayudado a expandir. Perdió prestigio, apoyo y seguridad intelectual en un solo movimiento. Pero la verdadera crisis apenas comenzaba. Ese mismo año, Jung empezó a tener visiones intensas y perturbadoras. Ríos de sangre inundando Europa, paisajes apocalípticos, voces interiores. Temía estar perdiendo la razón. Era un psiquiatra que sentía que descendía hacia la locura. Sin embargo, en lugar de huir de esas experiencias, decidió enfrentarlas. Cada noche se sentaba en su estudio y permitía que las imágenes emergieran. Dialogaba con figuras internas, las dibujaba, las escribía. Lo que estaba haciendo, sin saberlo completamente, era experimentar con su propio inconsciente de forma deliberada. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Jung comprendió que sus visiones de sangre no eran solo personales. Había captado algo del clima psíquico colectivo de Europa. Esa experiencia consolidó su intuición de que el inconsciente no era solo individual. La ruptura con Freud fue su mayor derrota profesional hasta ese momento. Perdió reconocimiento y estabilidad, pero también fue el nacimiento de su camino propio. Jung ya no era el discípulo. Estaba a punto de convertirse en el explorador solitario de una dimensión que cambiaría la psicología para siempre. Tras la ruptura con Sigmund Freud, la vida de Carl Gustav Jung entró en su etapa más oscura y más creativa. Entre 1913 y aproximadamente 1919, Jung atravesó lo que él mismo llamó su confrontación con el inconsciente. No fue una crisis superficial, fue una desintegración interna profunda. Tenía visiones vívidas incluso estando despierto. Escuchaba diálogos interiores. Sentía la presencia de figuras arquetípicas que parecían tener voluntad propia. Muchos colegas pensaron que estaba al borde de la psicosis.
Él mismo temió estar perdiendo la razón, pero tomó una decisión radical. En vez de reprimir esas imágenes, decidió explorarlas conscientemente. Desarrolló un método que más tarde llamaría imaginación activa. Consistía en permitir que las imágenes internas se desplegaran libremente mientras él permanecía atento, dialogando con ellas como si fueran personajes reales. Durante esos años, llenó cuadernos enteros con relatos, dibujos y símbolos. Más tarde recopilaría gran parte de ese material en una obra monumental y enigmática conocida como el Libro Rojo. En esas páginas aparecen figuras como Filemón, un anciano sabio con alas de martín pescador que Jung consideraba una personificación de una sabiduría más profunda que su propio ego. Aquí ocurre algo clave. Jung comprendió que la psique no era un simple depósito de recuerdos reprimidos, sino un sistema autónomo, creativo y simbólico. No solo almacenamos experiencias pasadas, producimos mitos. De esta experiencia surgió su concepto más revolucionario, el inconsciente colectivo. Según Jung, además del inconsciente personal, formado por experiencias olvidadas o reprimidas, existe un nivel más profundo compartido por toda la humanidad. Este nivel contiene estructuras universales que llamó arquetipos. No son imágenes concretas, sino moldes psíquicos que organizan la experiencia humana. El héroe, la madre, el sabio, la sombra, el niño divino. Estas figuras aparecen en mitologías de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Jung estudió textos alquímicos medievales, religiones orientales, mitología griega, simbolismo cristiano y tradiciones africanas. Cuanto más investigaba, más encontraba patrones repetidos. En esta etapa, también desarrolló su teoría de la personalidad psicológica. Propuso que las personas tienden a orientarse hacia el mundo exterior o hacia el mundo interior, introduciendo los conceptos de extroversión e introversión. Además, describió 4 funciones psicológicas fundamentales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Estas ideas más tarde influirían en múltiples sistemas de tipología de personalidad. Pero su vida personal no fue sencilla. Estaba casado con Emma Rauschenbach, una mujer culta, heredera de una familia industrial acomodada que apoyó económicamente muchas de sus investigaciones. Sin embargo, Jung mantuvo relaciones afectivas complejas fuera del matrimonio, especialmente con Toni Wolff, quien fue su colaboradora intelectual cercana durante décadas. Esta situación generó tensiones profundas en su vida familiar. Jung no fue un hombre moralmente simple. Vivió contradicciones intensas entre su búsqueda espiritual y su realidad emocional. Durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, comenzó a viajar extensamente. Visitó el norte de África, convivió con tribus en Kenia y Uganda, y estudió comunidades indígenas en Nuevo México. Allí observó rituales, mitos y símbolos que confirmaban sus hipótesis sobre estructuras universales de la psique. En 1923 inició la construcción de una torre en Bollingen, a orillas del lago de Zúrich. No era simplemente una casa, era un espacio simbólico. La construyó casi con sus propias manos. Talló inscripciones en piedra. Vivía temporadas allí sin electricidad ni comodidades modernas. Para Jung, Bollingen era un lugar de contacto con lo esencial, con lo arcaico, con la parte atemporal del alma. En esta fase consolidó también el concepto de la sombra, el conjunto de aspectos reprimidos o negados de nuestra personalidad. Para Jung, el verdadero crecimiento psicológico no consiste en fingir pureza, sino en integrar la sombra. Aquello que niegas en ti no desaparece, se vuelve más peligroso. Esta idea tenía implicaciones éticas y políticas. Jung observaba que las sociedades proyectan su sombra colectiva en enemigos externos. Cuando un pueblo no reconoce su propia oscuridad, la ve reflejada en otro grupo y lo demoniza.
Su pensamiento se volvió cada vez más amplio, más simbólico y menos clínico en el sentido tradicional. Algunos lo acusaron de abandonar la ciencia y acercarse demasiado al misticismo. Él respondía que estaba ampliando la psicología para incluir dimensiones espirituales que la modernidad había descartado. Para finales de la década de 1920, Jung ya no era el joven psiquiatra brillante a la sombra de Freud. Era el fundador de la psicología analítica, una escuela independiente con seguidores en Europa y Estados Unidos. Pero aún quedaban controversias fuertes, especialmente durante la década siguiente, cuando Europa volvería a sumergirse en la oscuridad política. La historia de Jung no es la de un hombre que encontró respuestas fáciles. Es la de alguien que aceptó caminar entre símbolos, contradicciones y críticas para intentar comprender lo que significa ser humano. En la década de 1930, mientras Europa se deslizaba hacia una nueva catástrofe, Carl Gustav Jung ya era una figura reconocida internacionalmente. Había fundado su propia corriente, la psicología analítica, y contaba con discípulos en distintos países. Pero también comenzaba el periodo más polémico de su vida. En 1933, con el ascenso del régimen nazi en Alemania, Jung aceptó la presidencia de una sociedad internacional de psicoterapia que incluía miembros alemanes. Este hecho generó sospechas y críticas posteriores, especialmente porque durante un tiempo la organización operó bajo un contexto político profundamente contaminado por el antisemitismo. Jung hizo declaraciones desafortunadas en algunos textos tempranos de esa década en las que hablaba de diferencias psicológicas entre pueblos, lo cual fue interpretado por muchos como una postura cercana al pensamiento racial de la época. Sin embargo, el tema es complejo. Jung nunca fue miembro del partido nazi y ayudó a colegas judíos a continuar ejerciendo fuera de Alemania. Con el paso de los años, dejó más clara su distancia ideológica respecto al régimen. Aún así, la sombra de esa ambigüedad lo acompañó hasta el final de su vida. Es un punto que ningún análisis serio puede ignorar. Jung comprendía teóricamente la importancia de integrar la sombra, pero como ser humano también tuvo zonas grises. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jung trabajó discretamente como analista y también colaboró en estudios psicológicos relacionados con perfiles de liderazgo político. Analizó la personalidad de figuras como Adolf Hitler, interpretándolo como alguien poseído por fuerzas arquetípicas colectivas que movilizaban el inconsciente alemán. Para Jung, el nazismo no era solo un fenómeno político, sino una erupción de la sombra colectiva no integrada. En el plano personal, sufrió pérdidas profundas. Su esposa Emma murió en 1955 después de una larga enfermedad. Fue un golpe devastador. Emma no solo había sido su compañera de vida, sino también una colaboradora intelectual seria que desarrolló estudios sobre el Grial y la simbología medieval. Poco después, murió también Toni Wolff, su compañera y colaboradora durante décadas. En la vejez, Jung enfrentó la soledad y la fragilidad física, pero su mente permaneció activa. En 1944 sufrió un infarto grave que casi le cuesta la vida. Durante el periodo de inconsciencia tuvo experiencias cercanas a la muerte que describió más tarde como visiones cósmicas de una belleza indescriptible. Sintió que flotaba en el espacio observando la Tierra desde lejos. Para él, esta vivencia reforzó su convicción de que la conciencia humana no se reduce simplemente al cerebro físico. En 1944 también publicó una de sus obras más importantes, Psicología y Alquimia, donde desarrolló en profundidad la idea de que los textos alquímicos medievales no eran simples intentos primitivos de fabricar oro, sino representaciones simbólicas del proceso de transformación interior que él llamó individuación. La individuación es quizás su enseñanza central.
no significa volverse individualista, sino volverse íntegro. Es el proceso mediante el cual una persona integra sus partes conscientes e inconscientes, reconoce su sombra, equilibra sus opuestos internos y se convierte en quien realmente es. Para Jung, la meta de la vida no es la perfección moral, sino la totalidad. En sus últimos años, trabajó en colaboración con el físico Wolfgang Pauli, uno de los pioneros de la mecánica cuántica. Juntos, exploraron la idea de la sincronicidad, la coincidencia significativa entre eventos internos y externos que no están conectados causalmente, pero sí simbólicamente. Esta idea amplió aún más el puente entre psicología, física y espiritualidad. En 1961 se publicó su obra autobiográfica Recuerdos, Sueños, Pensamientos, donde reflexiona sobre su vida con una honestidad sorprendente. Allí no se presenta como un profeta infalible, sino como un hombre que fue guiado por imágenes interiores más fuertes que él mismo. Murió el 6 de junio de 1961 en Küsnacht, Suiza, a los 85 años. Su legado es inmenso. Conceptos como introversión, extroversión, arquetipo, inconsciente colectivo, sombra, ánima y ánimus, individuación y sincronicidad siguen influyendo en la psicología, el arte, el cine, la literatura y el análisis cultural contemporáneo. Su pensamiento penetró incluso en la narrativa moderna, en el estudio de mitos por parte de autores como Joseph Campbell y en la exploración simbólica de generaciones posteriores. Pero más allá de la teoría, la verdadera herencia de Jung es una invitación. No huir de la oscuridad interior, no fingir pureza, no reducir el alma humana a una fórmula simple. Jung enseñó que dentro de cada persona vive algo antiguo, algo simbólico, algo que conecta nuestra historia individual con la historia de la humanidad entera. Ignorarlo nos fragmenta, integrarlo nos transforma. Fue brillante y fue contradictorio, fue visionario y fue criticado, fue profundamente humano, y quizás esa es su mayor enseñanza. La totalidad no excluye la sombra, la incluye.